Llama la atención esto que dice ahí el profeta: al hombre bueno, al manso, hay que liquidarlo, dice allí. Liquidémoslo porque molesta. El bondadoso siempre molesta, ¿no? Al hombre bueno, manso, hoy se lo sigue condenando a muerte, ¿no? Su presencia, la presencia de los buenos, es motivo de incomodidad para el que pretende tener campo libre para las operaciones no excesivamente transparentes. El testimonio de los buenos se convierte en un acto de acusación contra las maquinaciones y las complicidades de un poder que no tolera contestaciones. El justo, el manso, lo que en griego mansedumbre es una palabra que es prautes, y la palabra prautes etimológicamente, dicen los que entienden que no soy yo, esa palabra prautes lleva implícita en la etimología una caricia. Muestra con su suavidad su fortaleza interior. Justamente el manso, en su suavidad, se manifiesta fuerte. Paradójicamente, o contrario a eso, todas las formas de pseudo-fortaleza, de agresividad, de palabrotas a las que nos vamos acostumbrando mal los argentinos, todas las bravuconadas, justamente están indicando, no fortaleza, están indicando fragilidad, delata fragilidad. Entonces es necesario encubrirla con la bravuconada, ¿no? La mansedumbre, en cambio, es pura, dice allí. Es amante de la paz, dice Santiago, es comprensiva, es dócil, es llena de misericordia y de buenas obras, es constante, es sincera. El bueno, el manso, el justo, los buenos son como una orilla de un río, donde uno tiene deseo de sentarse y tomarse un respiro. Los buenos están rodeados de gente necesitada que les pide ayuda. A los buenos los niños se le acercan, porque en esos brazos son bien recibidos. El Papa nos recuerda que lo que hagamos con los niños y los ancianos será el signo, será el termómetro, será el diagnóstico de la madurez o de la corrupción y decadencia de una sociedad o de una dirigencia. Cuando los niños son recibidos, amados, custodiados, tutelados, la familia está sana, la sociedad mejora, el mundo es más humano. Si se habla en la sociedad de afabilidad, cuando nosotros hablamos de afabilidad, de bondad, de mansedumbre, de amabilidad, contraria a la competencia zoológica, a la agresividad, al descaro, al abrirse camino a cualquier precio, cuando alguien apuesta en cambio a esa bondad, a esa mansedumbre, nos dicen: sos un ingenuo, sos un idiota, no pisas la realidad, te dicen, ¿no? Pues miren, si vivimos el Evangelio en serio, prefiramos 1000 veces quedar marginados de la realidad que soltarnos de la cruz y del Evangelio. Queda muy en claro que en la comunidad existen rivalidades, competencias, celos, voluntad de destacarse para llegar a ser el más importante. Interesante, San Marcos en el Evangelio nos presenta el asunto con crudeza. Simplemente los discípulos, nada menos, discutían por saber quién de ellos era el más grande. Dice que mientras iban de camino iban cuchicheando en voz bajito. Cuando uno cuchichea en voz bajito es que está queriendo que no lo escuchen, está diciendo alguna macana o alguna cosa fulera. Entonces cuando llegaron y se sentaron, el Señor, que no se le escapa, le dijo: ¿de qué venían hablando? ¿Por qué venían cuchicheando y no hablaban francamente? ¿De qué venían hablando por el camino? Dice que ellos tenían vergüenza de decirle que en realidad lo que venían discutiendo, quién de ellos era el más grande, casi diríamos el preferido del Señor, en fin. Y entonces el Señor dice, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos, el servidor de todos. Este es un mandamiento claro y lapidario para la comunidad, para la iglesia. Jesús bien sabe que es necesario que haya un primero.
pero no uno más grande que los demás, sino que el primero debe hacerse el último de todos. El primer puesto es el de quien se hace servidor de todos los demás, ¿no? Uno ya con eso se da cuenta que andamos, si queremos vivir el Evangelio, ¿no? Porque también esta tentación lo vive no solo la sociedad, no solo los gobiernos, también la iglesia, ¿no? Jesús no se da por conforme con enunciar un principio general, sino que además a la manera de los profetas realiza un gesto, ¿tá? Tomando a un niño lo puso en medio de ellos y lo abrazó. He ahí el gesto profético. Este es el signo que distingue a un servidor. Es diácono, es servidor quien acoge, quien sabe abrazar a aquellos que no son tenidos en cuenta en una determinada sociedad, aquel que todos pasan de alto. En la comunidad cristiana se muestra servidor a aquel que sabe cómo recibir y cuidar a los pequeños, a los pobres. Y solo alguien así debe ocupar el primer puesto. De lo contrario, terminará por seguir el modelo de las autoridades de este mundo, que se transforman en señorones, que tienen miedo de preguntarle a Jesús qué es este asunto de la cruz y del Evangelio. Para los que cuenta es el éxito propio, ¿no? Ni siquiera éxito ajeno, el propio. El triunfo político, el prestigio, la propia fama. Eso sí, después de todo esto, en primer lugar te dicen Dios. El gesto se corona con una palabra. Dice el Señor, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Es necesario recibir a los más pequeños, y si se los recibe en nombre de Jesús, se recibe a Jesús mismo. Él es el más pequeño, el más pobre, el más indefenso por excelencia. En definitiva, el test decisivo de quién es el más grande es el ponerse en el último lugar. El servicio, las dos cosas, y acoger al niño, al no considerado. En nuestro mundo, que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, dice Alexander el Benedictino, hay todavía, por desgracia, tantos niños en condiciones inhumanas que viven al margen de la sociedad, en las periferias de las grandes ciudades o en las zonas rurales. Todavía hay muchos niños que son explotados, que son utilizados para el beneficio del propio bolsillo, maltratados, esclavizados, objetos de violencia y de tráfico ilícito. Nuestro niño Loan ya quedó en el olvido para los argentinos. Le seguíamos el tranco casi cada hora, ¿no? Ahora ya no sabemos nada de él, ¿no? Y queda claro también en esto de la guerra, ¿no? Una sola lágrima, no una sola vida, sino una sola lágrima de un niño puesta en la balanza tiene más peso que todas las razones que se pueda dar para justificar una guerra o un acto de violencia. No una vida, una lágrima. Demasiados niños son hoy prófugos, refugiados, a veces ahogados en los mares, especialmente en las aguas del Mediterráneo. De todo esto nos avergonzamos hoy delante de Dios, el Dios que se ha hecho niño, y nos preguntamos, ¿no? ¿Quién somos ante los niños de hoy? ¿Somos como María y José, que reciben a Jesús y le cuidan con amor materno y paterno? ¿O somos como Herodes, ¿no?, que desea eliminarlos? Fíjense, una de las formas contrarias a la bondad que aparece ahí en el Evangelio es la envidia, ¿no? Es una de las formas contrarias a la bondad. Es interesante la envidia porque es uno de los pecados que uno a veces suele negar. Es decir, ¿yo qué te puedo envidiar a vos?, decimos, ¿no? Y mira, podés envidiar desde el título, desde el peinado y los zapatos, y hasta podés envidiar la santidad de los demás, La envidia se dice que es el pecado más humillante, porque es la tristeza del bien es la tristeza del bien de aquellos a que vos querés. Es tristeza de ver lo bueno que tiene aquellos que vos querés, incluso, o que respetás, ¿no? Por eso es muy humillante, ¿tá? Y a la vez se dice que es el único pecado que no tiene parte gozosa, ¿tá?
Todo pecado tiene una parte de fiesta. No voy a entrar en muchos ejemplos, le prometo, pero que pongamos un ejemplo sencillo. Te afanás un chocolate en el kiosco, mientras lo comes lo disfrutás. Después te visita la culpa, pero mientras lo comes te hace una fiestita con el chocolate, ¿no? Todo pecado tiene su fiesta, todo pecado, excepto la envidia. La envidia es el único pecado que no tiene premio, diríamos así, de pecado, sino que se sufre desde el comienzo, porque la envidia justamente genera tristeza, es la tristeza del bien que tiene el otro y que vos no tenés. Por lo tanto, por eso también quizá uno de los pecados más que indican más miserabilidad en nuestro corazón, ¿no? Por lo tanto, esto, ¿no? El envidioso, se dice, es un revelador de su propia inmadurez. Se dice que la envidia es la venganza de los incapaces, ¿no? Y curiosamente, no haciendo nada, el envidioso se ensaña con el trabajo de los otros, ¿no? El envidioso es incapaz de elevarse sobre sí mismo, o sea, se eleva sobre las ruinas de los demás. Y es revelador de la grandeza del otro. El envidioso se dice que es un gran intuitivo en pescar donde hay mérito y grandeza en el otro. Richelieu, semejante personaje, veía quienes en su corte envidiaban a otro. Y entonces al envidiado lo traía, ¿viste? Porque si lo envidia debe ser valioso, ¿tá? Por lo tanto, el envidioso se enfurece contra el mérito. El envidioso tira piedra al árbol que da fruto, no al árbol seco, ¿no? Y por otro lado, el envidioso es un entristecido por excelencia, ¿no? Y el primer daño para un envidioso hace mal al otro, pero sobre todo siempre él está peor, digamos, ¿no? Sufre porque vive lleno de sospecha y para con los demás el envidioso se constituye en un cementerio de generosidades ajenas, ¿no? Capaz de apagar corazones, capaz de ahogar energías, capaz de desencantar al bueno, de hacer dudar, ¿no? En algún momento que Hurtado fue víctima de muchos envidiosos, San Alberto Hurtado, ¿sí? Por su obra, llegó un momento donde él sintió este cansancio y decía, parecería que hago más daño que bien. No sé si vale la pena seguir luchando, fíjense qué frase, ¿no? O sea, cada vez que se hace bien, se levanta siempre la polvareda de los mediocres, ¿no? En fin, que el Señor nos conceda esta gracia, volver la mirada, saber que lo nuestro pasa por ser los últimos, ¿no? Pero los últimos no porque nos arrinconamos, no significa falta de autoestima, sino que último significa servicio, significa dar una mano a quienes nos necesitan. Estamos aquí en la casa de San Francisco de Asís, estamos ya preparando el corazón para su fiesta el 4 de octubre. Hay un hombre que vivió todo esto, ¿no? Un hombre que podría haber vivido de los primeros puestos, económicamente, como comerciante, heredero de una empresita interesante, a quien Francisco le entrega a su padre sus ropas, ¿no? Le entrega sus ropas y este es un gran despojado, ¿no? Y se dedica al servicio, ¿no? Francisco se dice que San Francisco es la figura más parecida a Jesús que ha andado por la tierra. Es difícil probar si es el más santo, sabrá Dios, ¿no? Pero en su forma de vivir es el que le ha andado más cerca en el modo de vivir a Jesús y sobre todo en ese despojo, y el signo fue que el Señor le concedió los estigmas, ¿no? Las llagas en sus manos, en sus pies y en su costado, ¿no? Y para entender ese despojo está aquella anécdota tan linda, tan fuerte, cuando medio al final de su vida, ya maduro, se va al Monte Averna, se mete en una cueva a rezar para ver qué quiere Dios de los franciscanos. Imagínense, cuando Francisco muere hay 6.000 franciscanos. Cuando San Ignacio muere hay 1.000 jesuitas. Pero fíjense, cuando Francisco muere, mucho antes, hay 6.000 franciscanos. Entonces, Francisco se va ahí al Monte Averna a ver qué quiere Dios de ellos, que de alguna manera rechazan el despojo y la cruz también. Le piden que haga constituciones. Francisco de Asís hizo 3 veces constituciones, 3 veces se la quemaron sus compañeros. Entonces se fue allá al Monte Averna a decir, ¿qué hago con estos pibes?
Bueno, estando ahí, el hermano Leoncio, que tenía miedo que en este dolor y en esta soledad, digamos así, se enloquezca, sin que él se dé cuenta, Francisco se mete en una cuevita del Monte Averno, el hermano Leoncio se va al cerro del frente y lo controla sin que Francisco se dé cuenta. Y una mañana que se ha despertado Leoncio ve que hay fuego en la cueva de Francisco. Entonces pensó, efectivamente se enloqueció y le dio por el lado de la piromaníaco, ¿no? Allá fue a verlo y lo que era, allí Francisco había prendido fuego a una cesta de mimbre que había hecho en esos días. Leoncio le dice, ¿qué está haciendo? Estoy quemando esta cesta. Dice, ¿por qué la estás quemando? Porque no me deja rezar. ¿Eh? No me deja rezar, porque me he enamorado, estoy contento, estoy orgulloso de mi propia obra. El pobre Leoncio no entendía nada, ¿no? Dice, pero eso lo hiciste vos para el hermano cocinero. Sí, dice Francisco, lo hice para el hermano cocinero, y a él le voy a hacer otro. Pero esta cesta era necesario quemarla, porque me quitaba la mirada del Señor. ¿Eh? Que el Señor nos ayude. Esa cesta es un símbolo, ¿no? Cada uno sabrá un poco qué es aquello que me quita la mirada del Señor, ¿no? Qué es aquello en donde uno a veces quizás no está dispuesto a despojarse, ¿no? Que pueden ser cosas, pueden ser afectos que no nos ayudan, pueden ser, en fin, mil cosas donde uno tiene que discernir y animarse a decir, esto a mí no me ayuda. Y entonces pedir la gracia del despojo. Así que estamos en la casa de un santazo que marcó la Iglesia y que marca el pontificado de Francisco, ¿no? Haber elegido el nombre Francisco, además de ser un gesto muy valiente, muy humilde, está indicando también la necesidad de aquel Francisco de entonces de reformar seriamente las estructuras de la Iglesia. Le pedimos con mucha humildad al santo y a la Virgen que nos ayude. Que así sea.